Aprendiendo con la Verdad es el programa de comunicación que permite la interrelación entre la población y autoridades municipales, gubernamentales y sociedad civil organizada para dialogar necesidades y avances del desarrollo cultural, social, económico y político de los municipios de la región norte de Guatemala. Bienvenidos a su espacio de comunicación, intercambio, reflexión y opinión pública. Amigos y amigas, bienvenidos a su programa Aprendiendo con la Verdad. Y ya estamos con ustedes para llevarles el análisis de lo que acontece en Alta Verapaz, el análisis de lo que acontece a nivel nacional. Ya tuvimos una primera discusión de cómo está nuestra coyuntura política en Alta Verapaz. Y hoy vamos a ir un poquito más allá, vamos a hacer un análisis de la coyuntura a nivel nacional. Recordémonos de que pues pasó la primera vuelta de elecciones y ya el pueblo de Guatemala se está preparando para una segunda vuelta, y eso mueve muchos elementos de la vida nacional, elementos económicos, sociales, políticos, por supuesto, que es la parte central, y va a generar una dinámica bastante interesante. Y para eso pues tenemos la grata presencia de José Carlos Ortega, quien es politólogo y analista también de fenómenos sociales, y Roberto Alvarado, quien va a estar con nosotros también unos momentos. Bienvenido, José Carlos. Juan, Alberto, muchísimo gusto de volver a estar aquí con ustedes, sí, después de un montón de tiempo, pero qué alegre estar con ustedes nuevamente, con el pueblo amado de Cobán. Entonces, recuérdense que yo soy cobanero la mitad, entonces estoy muy contento de estar aquí de nuevo. Bueno, y llegamos también a Carchay, San Juan Chameco. Sí, me refiero, pues, sí, en realidad yo le tendría que decir que también de Tamabú soy, ¿verdad? Porque por ahí andan las familias, pero sí, a toda Alta Verapaz, ¿verdad? No es solo, bueno, no solo Cobán. Gracias. José Luis, José Carlos, perdón. Sí. Recién pasó las elecciones y se generaron movimientos, se generaron dinámicas, tal vez no muy diferentes a lo que se prevía de acuerdo a las encuestas, pero a nivel de diputados, a nivel de municipalidades, se generó también procesos contradictorios y complicados. ¿Cuál es su valoración en una primera parte ya de este proceso? Creo que sí, creo que los resultados no son tan exactos a como nos los dijeron, ¿verdad? De hecho, pues hasta se suponía, y el mismo día de la elección salió por ahí un señor hablando de que había posibilidad de que el candidato naranja fuera electo en primera vuelta, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que en realidad ese voto que supuestamente andaba entre un 40 o un 52%, sí, no estuvo por ahí nunca, o sea, estaba en 36%. Esa es mi primera valoración, porque realmente me he quedado muy preocupado de esa valoración de las encuestas. Yo sí siento que hay una manipulación. Hoy salen varios defendiendo las encuestas en prensa libre, y yo me hago la pregunta, que es el dicho famoso aquel guatemalteco que dice, ¿verdad? Excusa no pedida, acusación manifiesta. O sea, no le pegaron, y habría que ver por qué no le pegaron, porque hicieron malas muestras o porque realmente había una manipulación. Esa es la primera. Y cuando habla de manipulación, ¿a qué se refiere? Pues es que hay una intención de eliminar algunos contendientes para subir otros. Manipulación a través de los medios. Y a través de los datos. Porque cuando uno tiene ese voto duro, ¿sí? O sea, cuando uno recibe en el periódico, en la televisión, una encuesta, y esa encuesta dice campo pagado, uno lo que hace es tratar de averiguar quién fue el que la pagó, para ver quién es el que está alto, ¿verdad? Y entonces puede ser rojo, puede ser naranja, puede ser verde, o de colores, ¿verdad? No importa, pero el que sea, uno trata de ver y dice, esta la pagó no sé quién. Ahora, Juan Carlos, pero nosotros creo que debemos de estar muy conscientes que la política de este país se maneja a través del periodicazo. Sí. O sea, lo que la prensa dice, ese es el tema de boga, es el tema de moda. Sí, y eso es importante. Caemos en esa trampa. No sé si usted está consciente. Completamente, y porque entonces eso lo que nos hace es que nos limita nuestra expresión y a generar pensamiento. Y a generar un pensamiento conforme a los intereses particulares de ciertas empresas. Por eso es que programas como el de ustedes, que es un programa alternativo a
oligopolios de información, de comunicación, hacen la diferencia. O un periodismo sin ataduras, le digo. Exactamente, más libre, más independiente, ¿verdad? Sí. Pero iba usted con otro punto y con lo de lo suspendí. Con lo de, sí, Interrumpí, justamente, perdón. ¿verdad? La pregunta de Juan es, y yo creo que la mayor sorpresa que tenemos es en los diputados. No se creía que la alianza de gobierno, UNE-Gana, tuviera esa cantidad de diputados pese a no tener candidata presidencial o candidato presidencial. Nunca había pasado los partidos que no tienen candidato presidencial, y vemos ahora el fenómeno del FRG, que está peleando una diputación, ¿sí? Estamos viendo que cuando alguien tiene un candidato muy débil, el caso del unionismo, también está con una peleando otra diputación, justamente contra el FRG. Tenemos Victoria, ¿sí? Que es con una o ninguna diputación. O sea, estamos viendo que esos partidos que no tienen candidato presidencial se limitan en su número de diputados, y la UNE-Gana sale fortalecida. Pero aquí podríamos indicar que sí funcionó el llamado que hizo la señora Sandra. O sea, sí funcionó el llamado y sí funcionó todo un proceso de campaña previa de 2 años. Es que ahí, o sea, ¿hay algún voto duro ahí? Sí, ese es el punto. Yo no creo que haya sido el llamado a última hora de la señora para decir, mire, votemos por esto o votemos por esto otro. Yo creo que el punto es justamente que cierta población sí sintió una diferencia con este gobierno que con otros gobiernos. O sea, Juan, y la pregunta, y Alberto, la pregunta es, ¿cómo hacemos para medir y si hubiera estado la candidata? O sea, ahorita están a 10 diputados de diferencia. Si hubiera estado la candidata, posiblemente estarían igual, estarían empatados. O posiblemente más. arriba. Sí, y la idea que teníamos era que no era así, ¿verdad? Sino que teníamos un voto duro en contra de ella enorme. ¿Sí? Ahora, no se podrá analizar que también toda la estructura del Estado estuvo a disposición de los candidatos de la UNE-Gana. ¿Y cuándo no? O sea, Con el PAN, oficial, con el FRG, con la Gana. Eso sí es cierto. O sea, ¿cuándo no? Lo que pasa es que tenemos que ponerle dientes al Tribunal Supremo Electoral, porque esa es otra cosa, otra cuestión. Bueno, el Tribunal Supremo Electoral dio muestras hoy en este proceso electoral, como nunca había dado, lo he dicho muy abiertamente, mucha debilidad. Pues. Sale completamente, Exageradamente exactamente, débil. ¿verdad? Sale Colapsado, de un proceso dividido, completamente debilitado. ¿Sí? No solamente a través de los magistrados, que no vamos a tocar su honorabilidad, porque la honorabilidad puede ser muy, muy buena, ¿verdad? Pero hay un debilitamiento en cuanto a que no puede ejercer la ley. En la pre-campaña, en el techo de campaña, se judicializa todo el proceso electoral y se politiza toda la judicatura. No pueden resolver los últimos casos, el último día están metiendo amparos. O sea, hay una debilidad. Y después, a la hora del conteo, o sea, el punto es, como dice alguien, es que son 5 millones de votantes. Magnífico, pero tenemos que estar preparados para 7. Entonces, o sea, la justificación que dieron de que porque somos no es más, válido. No es válido. No es válido. Eso solo así es. Solo a un niño podrán engañar con exactamente, eso. O sea, eso, exactamente. Con la tecnología, con todo eso, no. Lo que ocurrió es que todo lo dejaron a última hora. Las capacitaciones de UCADE fueron demasiado débiles para las juntas receptoras de votos. Y lo que sí hay que recalcar un poco es la situación de que en realidad creo que de alguna manera el Tribunal Supremo Electoral está dividido políticamente, es decir, tiene presiones de los partidos políticos en base a su nombramiento. Tengo mis reservas hasta el momento. Pero eso no sería tanto problema. Pero es que responden. Si fue colocado por la bancada X, va a responder a los intereses y se acomoda. Porque, y la mejor muestra es que es por primera vez en la historia, Juan Carlos, es la primera vez en la historia en donde se ve un Tribunal Supremo Electoral que a 24 horas del evento aún no sabían si inscribían o no inscribían a ciertos candidatos. Sí, eso es terrible. Eso nunca se había ocurrido. Y ahí quedan las interrogantes. ¿Qué va a pasar? Esa es una debilidad. Pero la debilidad no está solamente manifiesta en los magistrados, sino en la ley. No. Yo diría que no es tanto en la ley, porque las direcciones del Tribunal Supremo Electoral tienen normativas y cómo funcionar, pero los magistrados intervinieron esas direcciones.
El registro de ciudadanos intervenido, no podían hacer nada si no decían los magistrados, no podían hacer nada, ninguna dirección de todo el sistema que en ley tiene sus funciones. Es decir, cuando en ley una dirección tiene sus funciones determinadas, no debe depender de lo que ordene un magistrado o no. Porque es un ordenamiento jurídico. Pero hay unas cosas que se podrían hacer mucho más simples, ¿verdad? Por ejemplo, el de los diputados contratistas del Estado, que es ahorita un cáncer espantoso en todos los partidos, no vamos a decir solo en uno, ¿verdad? En todos los partidos. Entonces, en ese mismo sentido, la ley dice que no puede ser diputado, ¿sí?, el contratista del Estado. Entonces empiezan las interpretaciones. Sí, es que la ley no debe ser interpretada a la manera de nadie, sino que debe decir, mire, el espíritu de la ley, punto. Pero dejemos el espíritu, debe ser mucho más clara. Decir, mire, el día de la convocatoria no puede ser ni contratista ni representante de ninguna empresa que sea contratista del Estado. Y se acabó. ¿Sí? Entonces ahí ya está, y pariente en tal grado o en tal otra. Pero cosas mucho más objetivas de analizar. No que si es el día que va a tomar posesión o el día de la elección no, hombre, eso no. Tenemos que quitar esas ambigüedades de la ley, ¿sí? Y eso de que uno lo interprete de una forma y otro de otra, ¿verdad? Tiene que estar más clara la ley para que no sea dependiente del que la recibe, sino que lo diga claro. Y como digo yo, hasta un niño de 6º grado primaria lo entienda. Tal el caso por ejemplo, lo de la señora Torres, ¿verdad? Que si lo lee un muchacho de 6º grado primaria y decía, no puede ser la esposa del presidente, y dice, sí, no puede ser. ¿Sí? Los que piensan diferente son los abogados, que no, que mire, que se divorció, que fue antes, que... No, ¿verdad? Un muchacho de 6º primaria lo lee y dice, punto, se acabó. ¿Sí? Es que esa es a eso me refería, que tenemos un tribunal débil. Sí. Demasiado débil. Comprometido, es que esa es la palabra, creo que diste en el clavo. Comprometido con ciertas fuerzas. Sí, porque eso seguro. Las diferentes corrientes, pero es primera vez en la historia que se pone en evidencia. Porque todos los magistrados anteriores habían sido puestos por beneficios de los políticos, porque al final es el Congreso quien los... Así es. ¿verdad? Entonces responden a ciertas corrientes, pero hoy como que se puso más en evidencia ese compromiso moral que tenía, que recibían presiones. Que reciben presiones, porque la vez que más estuvo evidenciado fue cuando inscribieron al general Ríos Montt, ¿verdad? Esa vez fue evidente que habían sido puestos para eso específicamente, ¿verdad? Esta vez como que se quisieron salvar ellos mismos, no sabían ni qué hacer, ¿verdad? Fue una cosa complicada. Por un lado el gobierno y por el otro lado millones de quetzales, ¿verdad? Sí. Ya ven todo ese relajo que se hizo con el candidato alcalde de Villanueva. Terrible. Gándara, ¿va? Sí. Y hasta el momento incluso no se sabe a ciencia cierta cómo va a quedar el aspecto jurídico de Cobán. Pero ese es un tema que incluso ya no podemos abordarlo nosotros, porque es un tema que trasciende ya los niveles del organismo judicial. Esa era la pregunta. Exacto. ¿Cómo van a quedar esos 30 casos, algo así, de candidatos, denuncias, de candidatos 30, no sé qué, que no iban a ser inscritos y ya eran 2 días antes de la elección? Eso es hasta una falta de respeto para el candidato. Una falta de respeto para el candidato, una falta de respeto para el pueblo. O sea, no podés especular con que el pueblo haya electo a alguien que tenía una limitación y que no va a poder tomar posesión. Yo no sé, Juan Carlos, ¿cómo analiza usted esto? Es un hoyo negro en realidad, ¿verdad? Porque imagínense en esta ley tan complicada que tenemos, que es una ley positivista y no de acuerdo a ese derecho natural que entendemos todos los seres humanos, porque todos tenemos ese grado de justicia en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ¿estaba inscrito o no estaba inscrito? Aparece en la boleta, pero no está inscrito, ¿sí? O entonces el que sabe que no está inscrito... pero no va a tomar posesión. Exacto. ¿Verdad? Y no estaba inscrito porque en los papeles del Tribunal Supremo y del Registro de Ciudadanos aparece vacante, pero si mete un amparo ahorita y le gana, entonces sí le tenían que inscribir y entonces sí está votado. O sea, cuando
cuando no estaba inscrito. Entonces es una ridiculez. O sea, realmente esos vacíos legales hay que llenarlos y yo creo que es trabajo del Tribunal Supremo Electoral porque tenemos que recordarnos que el Tribunal Supremo Electoral tiene iniciativa de ley, ¿sí? Ellos son los responsables.